de nuestra oración para entrar en comunión con el Espíritu. Padre Celestial, gracias te damos porque tu amor y misericordia nos ha traído aquí. Gracias, Señor, por los jóvenes que están aquí. Gracias por los adultos que, aunque cansados, han decidido venir. Padre, tu Espíritu Santo, en este momento haga un trabajo especial en nuestra mente. Nos refresque, nos hidrate, nos ayude a concentrarnos en el tema, Señor. Y que de manera sencilla, ligera, el corazón pueda comprender, escuchar y querer obedecer a la voz del Espíritu Santo. Ayúdanos a entender, Señor. Conecta nuestra mente, nuestro cuerpo, con la parte espiritual que tenemos, Señor. Y que podamos ser dirigidos por ti. Así que en tus manos estamos, sé con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Espíritu, alma y cuerpo. Somos seres integrales, completos. Y cuando estaba haciendo el primer tema de esta semana, me dije, hemos estado tanto consumiendo lo refinado que se nos ha olvidado qué es integral. ¿Qué es integral para ustedes? A ver, alguien que me diga, que me ponga un ejemplo. ¿Qué es algo integral? Algo no adulterado, algo entero. ¿Cómo qué, por ejemplo? La avena. Hay trigo sólido, el arroz integral, por ejemplo. ¿En qué se diferencia el arroz integral del arroz blanco? ¿Por qué uno es integral y otro no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué hacen en el proceso? ¿Y tendrá alguna importancia eso? Sí. A ver, el arroz, el grano, igual que el trigo, tiene diferentes capas. La primera es la cascarilla, que esa cascarilla pues no es digerible, así que esa sí se debe eliminar, como cuando ustedes granan el guandul, ¿verdad? Hay que quitarle la cascarilla. De hecho, la cascarilla de arroz es muy útil en la agricultura. Nosotros la utilizamos mucho. Tiene mucho fósforo, de hecho se hace harina con ella, la podemos disolver y es muy útil para el sistema inmune de las plantas. Así que, aunque se la quita, es útil para otras cosas. Luego le queda el salvado, ¿verdad? Al grano del arroz, que también es oscuro. Y después del salvado hay un germen, lo que uno normalmente conoce en el trigo, que lo venden por separado, ¿verdad? Te venden salvado de trigo, te venden germen de trigo y te venden trigo. Oye, pero qué negocio. Se desintegra para poder vender más. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, el arroz? Al final te queda solamente lo que llamamos el almidón, que es blanco. Entonces, lo que tiene minerales y vitaminas y nutrientes, que es el germen y el salvado, se fueron, ¿verdad? Entonces, solo me queda el almidón. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Fortificar con vitaminas artificiales el arroz. Y usted ve la marca, fortificado con hierro, fortificado con vitamina A, pero son artificiales, porque ellos le quitaron la vitamina y te la vendieron por separado. ¿Qué pasa? Que cuando la consumimos, el cuerpo la digiere de manera diferente, porque no es lo mismo comer un grano de arroz integral o yuca completa, ¿verdad?, a el almidón solamente de la yuca, del maíz o del grano del arroz. Cuando entra al cuerpo, como viene sin fibra, que es el salvado y el germen, es como si yo me comiera 3 o 4 cucharadas de azúcar de repente, almidón solo, y me dispara el índice glucémico del azúcar. El cuerpo no lo puede digerir lentamente, lo digiere muy rápido. Por eso es la diferencia
y el arroz blanco. Yo no le estoy diciendo que no coma arroz blanco porque no se me vaya. Hay gente que se enoja con uno. Yo consumo arroz blanco. Yo lo que quiero es que usted vea la diferencia entre lo integral y entre lo refinado. Y que al final usted tiene que saber si consume lo refinado, cómo tiene que integrarlo, qué cantidad consume de lo refinado. Porque lamentándolo mucho, el sistema no solamente está en contra de tu cristiandad en la parte espiritual, también el sistema está en contra de una vida saludable. Por eso, una de las diferencias del arroz integral y el arroz blanco, ¿cuál es? El precio. Esa es la diferencia más grande. Yo digo que el integral debería de salir más barato porque lleva un proceso. Pero está dentro de un estilo de vida más saludable que es más costoso. Entonces, y a ello le brinda menos, porque te están vendiendo, en el caso del trigo, el salvado por un lado, el reino por el otro. Pero eso es muy integral. Cuando algo viene completo, y que venga completo tiene una lógica, lo acabamos de ver, ¿verdad? Porque no es lo mismo procesar ese arroz blanco que el arroz integral. Pero estamos tan acostumbrados a lo refinado y procesado que se nos ha olvidado lo que es integral. Se nos ha olvidado lo que es natural. Y entonces durante esta semana, hoy por ejemplo, vamos a hablar del cuerpo de manera integral y que podamos entenderlo porque afecta nuestra vida espiritual más de lo que nosotros pensamos. ¿Qué relación hay entre la mente y el cuerpo? Porque lamentándolo mucho, la educación ha dividido el estudio del cuerpo humano. El psicólogo está por allá, el que es médico no es médico en el cuerpo entero, ¿verdad? El médico general no hace nada, chequea y bueno, vete al odontólogo, bueno, vete al ginecólogo, está por allá. Sí, está dividido el cuerpo humano, pero el cuerpo es uno, ¿verdad que sí? Pero como lo estudiamos de manera dividida, a veces también lo trabajamos de la misma manera. Pero ¿cómo puede afectar mi pensamiento a la enfermedad física que yo tengo? O viceversa, ¿cómo puede afectar la enfermedad a mis pensamientos? ¿Y tendrá esto algo que ver con mi vida espiritual? Eso es lo que vamos a ver esta semana. Hoy, de forma integral, el cuerpo humano. Mañana vamos a ver qué leyes hay en el cuerpo humano. Luego vamos a ver cómo afecta la mente al cuerpo y al revés, cómo afecta el cuerpo a la mente. Y si Dios vino a salvarnos, ¿solamente fue salvación espiritual? ¿O quería salvarnos de todo? ¿De la salud emocional? En todo. Yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero ¿qué está pasando? Que hay tanta enfermedad física, que hay tanta enfermedad mental en nuestra iglesia y en nuestro pueblo. ¿Por qué no hay esa prosperidad? Dios quiere sanidad, y me atrevo a decir que hasta de las finanzas, porque uno se queda en solamente eso, pero Dios quiere sanidad en todas las áreas de nuestra vida, porque somos seres integrales. Y eso es todo lo que vamos a ver. Pero cuando pensamos en espíritu, alma y cuerpo, hay un tema teológico que choca. Porque cuando las personas que estamos acostumbradas a Hollywood, escuchamos la palabra alma, ¿en qué pensamos? En un fantasma, en un espíritu, en algo que sale del cuerpo. ¿Existe eso realmente? No existe. Y nosotros los adventistas pues lo tenemos muy en claro, pero vamos a aclararlo un poquito más esta noche para que tenga sentido todo lo que vamos a hablar. Así que en el Génesis, y si me ayuda alguien y busca Génesis 2:7, encontramos un mundo integral, completo y perfecto, y un Dios que está haciendo la estructura, la composición del hombre, formando al hombre. Y aquí está la fórmula de la vida para el hombre. Génesis 2:7, ¿quién lo lee? Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz
polvo de la tierra, más que más soplo de vida que se convierte, ¿qué es esto? En un ser viviente. El polvo, sabemos que no solo polvo, ¿verdad? Sino una estructura del barro, como mi niño lo ve, con agua, y hacen un muñeco y empiezan a hacer todos los órganos o los sistemas en que nosotros hemos dividido el cuerpo humano, ¿verdad? Que el esqueleto, que los músculos, que las arterias, que el sistema respiratorio, todo Dios lo conectó. El cerebro, todo Dios lo conecta. Y ese cuerpo, esa parte material que tendría toda esta máquina maravillosa y compleja, no podía funcionar sin energía, ¿verdad que sí? Así que Dios sopla vida en ella, que es el espíritu, esa corriente vital divina. Y al infundirle vida, el resultado fue un alma, que era un ser que estaba facultado para pensar. Así que pensemos en un tocadiscos. Está el tocadiscos, que ya casi no existen, ¿verdad? Pero está el tocadiscos, que se le pone un CD, pero que si no tiene corriente, sale música. Necesita la corriente eléctrica, ¿verdad? Y ahí podemos ver el mismo ejemplo de la fórmula divina de Génesis 2:7. El aparato, el tocadiscos, es el cuerpo humano. La corriente eléctrica es el Espíritu de Dios. Y lo que sale de ese tocadiscos, que es la música, es el alma o ese ser dotado de facultades para pensar, para sentir, para hacer. Si yo le quito la corriente, ¿puede funcionar el tocadiscos? No funciona. De hecho, yo tengo de los tocadiscos grandotes negros. Y son algo. No tienen, el contenido está ahí adentro, mientras no se raye, ¿verdad? Está intacto. Pero si no existe el cuerpo y la corriente, no va a funcionar. Entonces, eso es lo que presenta la Biblia cuando habla del espíritu, del alma y del cuerpo. El cuerpo es la parte material, el espíritu es esa corriente, esa vital de Dios, el soplo de vida que Dios da. Y el alma es el ser viviente que se produce. Si yo quito la corriente, no existe alma ya. Si yo no tengo el cuerpo, tampoco puede existir el alma. Así que hay una parte integral allí. Y Tesalonicenses lo dice de otra manera, Pablo, y nos recuerda la fórmula divina sobre el origen de la vida. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz, ¿qué va a hacer el Dios de paz? Santifique por completo. Y para él definir la palabra completo, él dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado como irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está todo el tema. Lo primero es que Pablo se refiere con espíritu, alma y cuerpo a la totalidad del ser humano. Cuando en Génesis vemos que el alma es eso que resulta al Dios darle espíritu al cuerpo, Pablo lo que está diciendo aquí, que el cuerpo sigue siendo la parte material, pero que el espíritu, en Primera de Tesalonicenses y en otros versículos de la Biblia también, es la mente. Escuche, ¿qué es el espíritu aquí ahora? La mente, el pensamiento, el intelecto, esa parte del ser humano que tiene facultad para pensar. Y que el alma, en este versículo, son las emociones, la parte carnal, las pasiones, los instintos, la parte emocional. Eso es alma. Y cuerpo, pues la parte biológica. Por tanto, él está resumiendo todo lo que constituye el ser humano. Un cuerpo que puede pensar y que puede sentir. Y que ese cuerpo afecta los pensamientos y las emociones, y al revés.
que las emociones y los pensamientos son afectados por lo que ocurre en el cuerpo del ser humano. Y cuando Dios crea al hombre, crea una unidad. ¿Qué es el hombre? Una unidad de cuerpo, espíritu y alma. O sea, de cuerpo, pensamientos y sentimientos o emociones. Y cuando Dios crea al hombre antes del pecado, lo que el hombre pensaba, lo que sentía, era lo mismo que él hacía. El hombre no tenía el problema que tiene Pablo, que dice: lo que yo quiero, no lo puedo hacer. El hombre antes del pecado pensaba, era una unidad en su espíritu, alma y cuerpo. Su mente, su espíritu, su alma, sus emociones y su cuerpo estaban combinados. Eran uno en Cristo Jesús. Tenían armonía. El cuerpo obedecía lo que decía la mente. Y cuando veía la batida de jugo verde con sábila y hoja de albahaca, de espinaca, y el guineo y la linaza, y el cuerpo sabía que había que tomárselo y se lo tomaba tranquilo. Estaba combinado en obediencia con el Espíritu de Dios. Pasa el pecado y nos desintegra. Y ahora el cuerpo quiere hacer lo que le plazca, quiere comer lo que le plazca. Ahora la mente quiere pensar y relajarse como ella quiera. Y ahora estamos en este desequilibrio. Pero en Primera de Tesalonicenses sabe Pablo lo que está diciendo: que el Dios de paz te santifique como por completo. No es solo una parte, quiere santificar todo el complemento del cuerpo. Pero ¿qué es santificación? ¿Cómo es que Dios va a santificar todo nuestro cuerpo? Hay un capítulo, Juan capítulo 17, que pudiera parecer que no habla de santificación, pero 3 versículos de Juan capítulo 17. Primero el versículo 3, muy conocido. ¿Qué dice el verso 3 de Juan 17? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Conocer a quién? A Dios, a través de quién? De Jesucristo. Pero dice a Dios verdadero. Hay un Dios falso, hay un sistema falso, hay leyes falsas. Por eso la vida eterna es conocer al Dios verdadero con el sistema verdadero de salud mental y física. Y el sistema verdadero espiritualmente hablando. Hay dos sistemas. Hay uno que es falso. Y la vida eterna es conocer al Dios verdadero. Y luego el verso 17 de Juan 17 dice: santifícalos en qué? ¿Tu palabra es qué? Entonces santificación, vida eterna, es conocer al Dios verdadero. ¿Y a través de qué lo voy a conocer? De la palabra. No de un libro de ciencias, sino de qué? De la palabra. Yo aprendí en psicología bíblica que los psicólogos estudian la mente, pero Dios es el creador de la mente. ¿A quién le creó? ¿A Dios o a los psicólogos? ¿A quién le creó? ¿Al creador del cuerpo que lo formó del polvo de la tierra? ¿O al médico que contradice lo que Dios dice? ¿Quién es mi guía? Su palabra. Su palabra es verdad. Y luego el verso 21 de Juan 17 dice: para que todos sean ¿qué? Uno. ¿Qué dijimos? Que el hombre fue creado una unidad, espíritu, alma y cuerpo. Juan me dice, después de hablarme de la vida eterna y la santificación, que el resultado sería que todos fuéramos ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué es santificación?
¿Cuál es el proceso de la santificación? ¿Cuál es el resultado? Llegar a una unidad ¿en quién? En Cristo Jesús. De hecho, alza tus ojos, el 17 de enero dice lo siguiente. Alza tus ojos es un matinal de Elena G. de White. Dice, santificación es llegar a la unidad con Cristo. ¿Qué es santificación? Mediante la obediencia a la verdad. Juan 17. Santifícalos en tu palabra es verdad. Y esta es la vida eterna, que conozcan ¿a quién? A Dios, para que sean uno. Santificación es llegar a la unidad con Cristo mediante la obediencia a la verdad. Este es el propósito de Dios para nosotros. Por la santificación y la unidad, los cristianos deben dar evidencia al mundo de que mediante Cristo se hizo una obra perfecta en ellos, en favor de ellos. Y de esta manera deben dar testimonio de que Dios envió a su Hijo para salvar a los pecadores. Mi vida integralmente debe testificar al mundo que Dios ha hecho una obra salvadora en mí. Que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo digan lo mismo. Que cuando me pregunten por mi salud física, ¿cómo está el cristiano? Sano. No hay diabetes. No hay enfermedad cardíaca. No hay hipertensión. Porque el cristiano testifica la obra redentora en el cuerpo de él. Que cuando me pregunten por mis emociones y mi mente, el cristiano pueda decir, yo estoy sano en Cristo Jesús. He sido herido por el pecado, por traumas, por el pasado, pero en Cristo Jesús yo soy uno de mente y mi mente está sana también. Y esa combinación del cuerpo y la mente santificada da un ser espiritual íntegro en Cristo Jesús. Reflejemos a Jesús, 7 de marzo, otro matinal. La verdadera santificación es una completa conformidad con la voluntad de Dios. La verdadera santificación es una completa, no es a media, conformidad con la voluntad de Dios. Si usted tiene que preguntarse cuál es la voluntad de Dios para mi vida en esta área, para hacer el rol de esposa, para hacer el rol de educadora. ¿Usted se ha preguntado cuál es la voluntad de Dios para educar a los hijos? Porque a mí el Señor me ha impresionado con eso. Por eso hago homeschooling. Porque Dios quería que la madre educara a sus hijos. Pero le hemos entregado la educación a terceros. Y nos hemos desvinculado de ella. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi salud física? Y en toda área yo tengo que preguntarme eso. De hecho, hablaba con un amigo cristiano que hace muchos años hace agricultura. Él es cañero, vende caña, vende guarapo, vende melao, todo lo que venga de la caña. Y un día hablando, lo hice reflexionar de cuál era la voluntad de Dios para la agricultura. Y él me dice, oye, yo nunca había pensado en eso. Porque para él Dios no tenía que ver con agricultura. Pero ¿y quién fue el primer hortelano? ¿Quién fue el primer agricultor? Dios. Algo tiene Dios que decir en la Biblia sobre cómo hacer agricultura. Y miren, muchísimos ejemplos de cuál es la agricultura orgánica. Y para nosotros que estamos en el campo es un desafío. Porque lo que Carlos hace en un día, ellos lo hacen en una hora, con una bomba aquí atrás regando químico. Y nosotros somos como lejos, no vamos a avanzar según ellos por lo mismo. Pero mire, yo sembré un árbol con un método científicamente aprobado, para no decir el método de Elena, porque la gente de una vez dice, pero Elena lo dijo. Pero yo estudié como un agrónomo, agricultor orgánico, la agricultura orgánica, y nos enseñó ese método. Yo dije, pero este hombre está enseñando el método de Elena White. El punto es que ese árbol de pan de fruta lo sembré hace
hace menos de un año, no, ya tiene un año, y está más alto que yo. Mis vecinos sembraron el mismo árbol aún antes que yo y todavía el árbol está enano. Algo tiene el método. ¿Cuál es santificación? ¿A dónde voy? Que nosotros estamos divididos y creemos que Dios solamente se tiene que meter en los asuntos de la iglesia. Alguien me dijo, dar al César lo que es del César, porque yo estaba educando en mi casa, que yo no era maestra, que el César era que tenía que educar a mis hijos, porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La pregunta es, ¿qué áreas de mi vida son de Dios y cuáles no? Porque si soy integral, no hay ninguna área que Dios no tenga un consejo para darme. Y esta cita me dice que la verdadera santificación es una completa conformidad con la voluntad de Dios. Y dice, los pensamientos y sentimientos rebeldes son vencidos. ¿Qué se vence en la santificación? Pensamientos y sentimientos rebeldes. Y yo sé lo que es rebeldía en contra de la voluntad de Dios. Porque cuando yo estaba embarazada de Tiago, que entendí que para yo poder ser educadora y madre de mi hijo tenía que dejar mi trabajo, yo lloré. Porque me dio un título, mi hijo, que yo estudié en la universidad. Y mi mundo, yo no estoy dando charla de ahora, es de los 15 años, y esta semana cumplo 35. Y mi meta era viajar por el mundo en recursos humanos y en el área emocional. Y por eso hice coach de tal cosa, y por eso hice locución, que yo tengo mi carnet, y yo tengo todos los títulos. Y yo iba a dejar eso para sentarme a darle clase a mi hijo. Pero qué satisfacción ver a mi hijo de 4 años contar hasta el 20, ya está sumando, ya está restando, decirme los números en inglés, en español, escribe su nombre en mayúscula él solo. Y ¡qué bendición! ¿Y quién se lo enseñó? No fue YouTube. Yo le dije, ¿quién te enseñó eso? Tú. Es un orgullo para mí. Porque yo no lo entendía cuando el Señor me dijo, deja el trabajo. Porque no solamente la parte de enseñar era la economía. Pero los pensamientos y sentimientos rebeldes se vencen en la santificación. Y la voz de Jesús despierta una nueva vida que impregna el ser entero. Los que están verdaderamente santificados no presentarán, escuchen esto, su opinión propia como una norma para medir lo correcto y lo erróneo. ¿Se debe comer pescado, sí o no? Sí, porque yo opino esto y esto. Su opinión no es una norma. No porque Jesús comía pescado. Le voy a decir lo que decía José, presidente de Country Life. Queremos comer lo que Jesús comía, pero que no queremos ser como Jesús sería. ¿Por qué sí, por qué no? Que cría gallinero allá para que me coma mi huevito orgánico y criollo. Pero no estamos entendiendo la ciencia verdadera detrás de todo eso. Porque el yo es muy fuerte. Es difícil dejar de comer harina. En estos días un reto en la asociación de harina y de azúcar. ¿Ustedes no se enteraron? Señores, eso da crisis. Eso es como dejar internet. Eso da convulsiones. Oye, yo le traje una tortilla a mami porque le dije, ya dejé la harina integral, la harina de trigo, y hice con harina de avena mi tortilla y mi panqueque de avena y guineo. Y Tiago me dice, mami, pero ese no es igual que el otro. ¿Y qué pasó? Yo quiero del otro. Y yo no, aprende ese porque ya no hay harina de trigo ni integral, porque no es integral. Si esa harina deja de ser integral. Pero es difícil cuando mi opinión humana, mis costumbres, nos criamos en este mundo comiendo arroz, habichuela y carne, y ahora me dicen que no es así. Por eso que el Señor dice, tenemos que nacer ¿de qué? De nuevo, en otro planeta. Aquí en la tierra, pero nacer en otro planeta, con otras costumbres, para
que nuestro paladar, nuestra mente, nuestros sentidos se refinen. Pero ¿por qué esto es importante? Ministerio de Curación 91.5 dice, estoy terminando, el cuerpo, espíritu y alma. El cuerpo es el único medio por el que la mente, el espíritu y el alma, las emociones, se desarrollan para la edificación del carácter. No existe otro medio. El ser material, el cuerpo, es el lugar que el Espíritu Santo ha escogido para desarrollar la mente y los sentimientos. Así que el cuerpo tendrá una importancia en el desarrollo del carácter. Y yo siempre he escuchado en la iglesia que lo único que nos llevamos al cielo, ¿qué es? Yo decía, ¿pero de dónde sacamos eso? Escucha esta cita de Maranatha, página 300. Nuestra identidad personal es preservada en la resurrección. La que es la identidad. El espíritu, que es el carácter del hombre, el espíritu, el carácter del hombre, dice ella, retorna a Dios donde se lo preserva. ¿Qué retorna a Dios? El carácter, el espíritu. Y hablamos en 1 Tesalonicenses que cuando hablamos de espíritu, ¿es qué? El carácter. En la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. Cristo llegó a ser uno, santificación, con nosotros a fin de que nosotros lleguemos a ser uno con Él en divinidad. Porque Él viene a buscarse a sí mismo. Así que Él viene a buscar el carácter de Él mismo, la mente de Él en nosotros. ¿Ustedes saben qué es carácter? ¿Qué es carácter? Porque lo único que nos llevamos al cielo es el carácter. Y estamos orando y diciéndole al Señor, cambia mi carácter. ¿Pero qué es el carácter? Porque me he dado cuenta que oramos por una cosa, estamos desarrollando y cambiando una cosa, pero ni siquiera sabemos qué es el carácter, lo que nos llevamos para el cielo. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 687. Los pensamientos y los sentimientos combinados constituyen el carácter moral. ¿Qué es carácter? Y esa timidez. ¿Qué es el carácter? Pensamiento y sentimientos combinados. ¿Qué es lo que usted se va a llevar para el cielo? Pero ¿qué tiene que ver el cuerpo con eso? Que el cuerpo, químicamente hablando, afecta a tus pensamientos y tus sentimientos. Lo que tú comes, lo que tú entras, lo que toca tu piel, todo va a afectar ¿qué? Tus pensamientos y tus sentimientos. Para ser más claros, consejo número 253 del libro Consejos sobre Alimentación, página 138. El poder dominante del apetito causará la ruina de miles de personas que si hubieran vencido en este aspecto habrían tenido una fuerza moral para obtener victoria sobre las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Entonces yo voy a la fórmula. El Dios de paz os santifique por completo tu cuerpo, tu espíritu y tu alma. Eso tiene una profundidad infinita, porque usted ha entendido, apenas le he mencionado, usted lo va a entender en la semana, que el cuerpo es el medio por el cual Dios va a desarrollar su mente y su alma, y por tanto va a edificar su carácter. Y usted sabe que usted está aquí ¿para qué? Para ir al ¿qué? Al cielo. Y que lo único que usted se lleva para el cielo, ¿qué es? Que son sus pensamientos y sus. Así que su cuerpo está afectando sus pensamientos y sentimientos. De alguna manera. El mal dormido, ¿qué pasa cuando se levanta?
estás malhumorado. El mal comido piensa. Entonces el cuerpo afecta lo que yo pienso y lo que yo siento. ¿Qué hizo Esther cuando quería convencer de una idea al rey? ¿Qué le dio? Comida. Pensó en su cuerpo para afectar ¿qué? Satanás sabe esa estrategia. Por eso hay tanta industria alimenticia por allá haciendo muchos alimentos para afectar nuestro cuerpo. Porque al afectar nuestro cuerpo está atrapando nuestra mente. Por medio del apetito, Satanás gobierna la mente y el ser entero. Así que mis hermanos, él dice, Pablo, al final de Primera de Tesalonicenses 5:23, que todo eso, el espíritu, el alma y el cuerpo, sean guardados como irrepresibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para guardar todo nuestro cuerpo de manera que pueda ser irrepresible para cuando Cristo venga? Y yo no quiero que usted se vaya sin esperanza esta noche, que no se sienta criticado porque ya pasamos por eso y seguimos luchando, muchos de nosotros, con eso. Esto no se trata de comer o no comer carne, si es salvación o no, no seamos extremistas. Recuerden que leímos que santificación es estar en conformidad con la voluntad de Dios. No se trata de discutir opiniones humanas, sino de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y si hay algo que usted quiere que le ayude para usted poder ser un cristiano victorioso, pues déjese ayudar con estos consejos de esta semana. Y atrévase a decirle al Señor, como Jesús en el Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dígale eso: Señor, tú sabes lo que me gusta dar alimento. Tú sabes lo difícil que es para mí levantarme a hacer ejercicio. Tú sabes que el sol a mí me quema y yo no aguanto eso. Yo no sé con cuál remedio físico, natural usted tiene problemas, pero dígale al Señor que no se haga mi voluntad sino cuál. La tuya. Entréguele su voluntad al Señor. Entréguele sus pensamientos y sentimientos rebeldes. Es el estilo de vida que Dios quiere para nosotros o el que nosotros queramos. ¿Quién es que manda? ¿El rey? Y el rey puso sus leyes en el cielo y es para allá que vamos. Entonces vamos a educarnos para que no seamos extraviados en el cielo, sino refugiados. Subyuga el yo. No es lo que yo quiero, no es lo que a mí me gusta, no es que yo no soporto eso, es que yo no estoy acostumbrado. Se trata de que si es la voluntad de Dios, vamos a suplicarle al Señor que nos transforme, que cambie nuestra actitud para que eso sea una realidad de nuestras vidas. Amén. Así que yo agradezco que usted haya venido hoy. Mañana interésese por venir también. El enemigo lo va a atacar, porque lo que usted va a entender esta semana va a marcar un antes y un después en su vida. Amén. Pero Él no quiere que usted lo entienda. Y si me ha atacado a mí para que yo no esté aquí, más lo va a atacar a usted. Así que no nos dejemos, oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a estar firmes y adelante. Amén. Mañana vamos a entender las leyes que Dios puso en el cuerpo y en la mente, los dos sistemas, qué está pasando, por qué el mundo hay tanta popularidad de cosas que contradicen lo que Dios ha dicho. Y luego entonces vamos a ver durante la semana cómo el cuerpo afecta a la mente, cómo la mente está afectando el cuerpo. Hay química en nuestro cuerpo, hay cosas en el intestino que están dando depresión en la mente. Yo no sé si usted ha escuchado de trasplante fetal. ¿Usted ha escuchado eso? De trasplante fetal, de trasplantarle las heces de un ser humano a otro ser humano. Y que al hacer esos trasplantes para ayudarle con su vida física, muchos de esos trasplantes, hay un ejemplo de un caso de un muchacho, de una chica que se le trasplantó las heces fecales de su novio, pero su novio vivía en depresión y ella empezó a tener depresión. Como algo aquí abajo, porque es que Dios hizo algo integral, Él conectó todo, y algo aquí debajo
en los intestinos estaba afectando la mente o afecta la mente de las personas. Vamos a ver algunas de esas cosas. No se quede en casa y no deje que los demás se queden. Tráigalos aquí porque esto es vida para vida eterna. Así que vamos a estar en pie y vamos a concluir con una oración. Padre amante, gracias te damos, porque aunque es difícil escuchar la verdad en tu palabra, tú nos has dado la disposición de estar aquí para escuchar. Aunque hemos tenido malas experiencias en la historia de la iglesia con el tema de la salud física, Padre, extremismos, estilos de vida que al final han resultado en peores daños, pero esta semana que tu nombre sea glorificado, que Satanás no siga haciendo daño a tu verdad, Señor, y que los que escuchen estos temas puedan comprender cuál es la voluntad de Dios, sin irnos a extremos, Señor, porque tú eres un Dios sencillo y que con amor nos llama y que tu verdad realmente nos va a santificar. Así que pedimos que hagas ese proceso en nuestras vidas. Llévanos a casa con bien y que podamos guardar tus leyes de salud, buscando acostarnos tempranos hoy y descansar en ti, Señor. Amén. Así que gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.